bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate. Hoy día les vamos a presentar a distintos candidatos y candidatas a la constituyente y comenzamos de inmediato. Pueden comentar usando Aquí se debate, ese es nuestro hashtag, Aquí se debate CNN. Le damos la bienvenida justamente a Carolina Gárate Vergara del distrito 21, y eso comprende Yumbel, Cabrero, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Le damos también la bienvenida a Claudio Quiroga Tavilo del distrito 5 de la lista Apruebo Dignidad. Bienvenido, Claudio. Contemos al tiro que el distrito 5 incluye Andacoyo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Yapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Valle, Paiguano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña. Así es que muy bienvenido. Y finalmente le damos la bienvenida por el distrito 22 a Ruth Hurtado, independiente, pero vamos por Chile. Chile vamos entonces, bienvenida, y contemos de inmediato también para que no se molesten. El distrito 22 incluye Angol, Coyipulli, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Los Sauces, Humaco, Melipeuco, Perquenco, Purén, Renalco, Traiguén, Victoria y Vilcún. Bienvenidos, bienvenidas todas. Y de inmediato quiero preguntarles, ¿cuál es, en un minuto tiene al principio, cuál es la principal modificación, si pudieran hacer una modificación a la Constitución y tuvieran todos los votos, tienen los 2/3, ¿qué modificación, pensando además en la realidad particular también del distrito que quieren representar, pero también en el país, cuál es esa modificación que harían? Le vamos a dar su minuto. De inmediato vamos a empezar en orden alfabético. Así que comenzamos con Carolina Gárate. Tiene un minuto. ¿Cuál es el cambio que haría la Constitución y por qué? Bueno, primero quiero decirles que como candidata a este hermoso distrito 21, creo que lo más importante hoy día es asegurar una pensión digna para todos los ciudadanos chilenos que llegan a una tercera edad que ha sido tan abandonada. Nadie puede vivir con 120.000 pesos, por lo tanto creo que proponer una pensión como mínimo, el sueldo mínimo que hoy día tenemos, yo creo que sería algo que podría cambiar la vida de muchos ciudadanos chilenos. Sabemos que lamentablemente nuestros ancianos tienen que gastar sus jubilaciones en muchos remedios, porque también el Estado falla en esta área. ¿Y eso cómo lo pondría en la Constitución? ¿Cómo lo haría? Yo creo que logrando los 2/3 de acuerdo podríamos establecer como un piso mínimo de pensión del sueldo mínimo que hoy día tenemos como país. Ok. Hay algunos que dirán que eso más bien es materia de ley, pero a usted le gustaría incluirlo en la Constitución. Ok, hecho el punto, sí entiendo. Le damos a la palabra por orden alfabético a Ruth Hurtado. ¿Cuál es la principal medida? Si tuviera los votos, estamos pensando, obviamente, estamos imaginando que tienen los votos. Ya lo imaginó Carolina. Ruth, ¿qué haría si tuviera los votos? ¿Qué cambio? Hola, buenas tardes, saludarlos a todos. Un gusto estar aquí invitada y, a ver, principalmente pensando, como tú decías, en el distrito que nosotros queremos y buscamos representar en la Constitución, en la Asamblea Constituyente, es para mí el tema de la seguridad. Yo represento el distrito 22 de la región de la Araucanía, donde mayoritariamente se cometen atentados terroristas. Ustedes lo sufrieron también, como, bueno, no ustedes en persona, digamos, pero sí el equipo de Iván Núñez la semana pasada. Y sin duda, hoy día nuestro artículo base de la Constitución, el artículo 1, señala que es deber del Estado garantizar el derecho a vivir en un ambiente armónico, ¿cierto?, en paz y seguridad, pero finalmente eso no se cumple, y para mí sería muy importante fortalecer este artículo, señalando además que el Estado tiene que usar todas las herramientas necesarias para combatir la delincuencia, el terrorismo, el crimen organizado y todo lo que con ello perfecto. Se relaciona, digamos, todo lo para que ello poder implica. Tener y poder vivir en paz. Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora le vamos a dar su minuto para que Claudio Quiroga nos diga cuál es la principal medida que, si tuviera los votos, le gustaría que se implementara como cambio en la Constitución. No qué cosa mantener, sino que un cambio. Claudio. Un cambio muy significativo, obviamente, es que el agua sea un bien de uso público. Y ojalá tengamos los votos, porque esta Constitución, ¿no es cierto?, impide que ese cambio se produzca. En el último debate en torno al tema del Senado, de 36 senadores, solo 12 votaron en contra de que el agua sea un bien de uso público, y se mantuvo la voluntad de esos 12 porque esta es una Constitución tramposa que tiene que dar paso
a oxigenar la democracia, puesto que está presa de una arquitectura jurídica en beneficio de unos pocos. El agua no puede ser privada. Claudio, ahora para ser más precisos, lo que no quisieron cambiar esos 12 votos es lo que tenía relación con las concesiones de los derechos de agua. Lo que pasa es que el artículo 24 de la Constitución establece que los derechos de agua son, digamos, son sinónimos de la propiedad del agua. Creo que esa cuestión tiene que, por cierto, cambiar. Sí, no, sí, entiendo el sentido. Era solo para precisar a qué fue lo que se opusieron, que en el fondo ahora se tienen para siempre esos derechos y por lo tanto la declaración teórica de que es un bien nacional de uso público que ya está, finalmente no tiene una aplicación. No tiene una aplicación. El Código de Agua, en el artículo 5, establece retóricamente que el agua en bien de uso público, con el estricto rigor eso no pasa. Es bien interesante conversar esto y que Carolina nos dé su opinión, porque los derechos de agua son algo que desde la centro derecha, y también quiero preguntárselo a Ruth. Ruth, primero tú, porque antes empezamos con Carolina. Desde la centro derecha se han negado a cambiar esto de los derechos de agua, de ponerles un límite, modificarlos, dicen que hay incerteza jurídica. ¿Qué dices tú? A ver, la verdad que yo creo que mundialmente estamos viviendo un déficit hídrico gigante, no solamente en Chile. Aquí, más allá de que esté o no consagrado en la Constitución, yo creo que lo importante es trabajar en políticas públicas que vayan en pro de asegurar este bien, ¿cierto?, tan escaso y además que es limitado, ¿cierto?, como es el agua. Porque lo hemos visto en esta actual Constitución, tenemos cosas que están plasmadas, ¿cierto?, y están ahí garantizadas, pero finalmente no hay políticas públicas que impulsen a poder mejorar o a poder dar las soluciones que la ciudadanía necesita. Pero, hoy día Ruth, tenemos el Código de Agua, como mencionaba Claudia, en el artículo 5. Para entender una cosa, ¿tú sí estarías de acuerdo entonces con que no fueran a perpetuidad y que se pudiera intervenir en los derechos de agua? Y completamente, de hecho aquí en la Araucanía un intendente que salió hace un tiempo se hizo y aquí se remataron derechos de agua para poder entregar a pequeños agricultores. La ley hoy día sí también lo permite y también lo hizo así un tiempo atrás el presidente cuando dictó este decreto, ¿cierto?, para poder tener aprovechamientos de agua en el norte. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, lo que falta varias veces y muchas veces la voluntad política, y además faltan políticas públicas que aseguren el agua, digamos, y porque hoy día el 70-75% de agua lluvia o de aguas de las altas cordilleras se pierden y van al mar. Entonces tenemos que buscar soluciones, no solamente que esté en la Constitución o en el Código de Agua, sino que tengamos políticas públicas que propendan a asegurar el día de mañana este déficit que hay a nivel mundial. Vamos a ir a una pausa y al regreso, la primera pregunta, que no les voy a decir cuál es, la responde Carolina Gárate. Volvemos porque aquí se debate. Volvemos, aquí se debate con dos candidatas y un candidato a la Asamblea, a la Convención Constituyente, para llamarlo por su nombre, ¿no? Y habíamos dejado dicho que comenzaba esta ronda de preguntas. Carolina Gárate, la pregunta es, ¿Estado subsidiario, o sea que actúa solo cuando los privados no pueden, o Estado social de derecho con un rol más activo? Carolina. Pero no me dejaron contestar la pregunta anterior. Yo creo que es necesario que queden establecidos los derechos primordiales, ¿cierto?, como es el agua, en la Constitución, que siempre estaba a favor de eso. Y con respecto al Estado subsidiario, me parece una discusión súper extraña, porque en Chile hay gente que tiene mucho dinero, por lo tanto que ellos que tienen dinero puedan hacer empresas, puedan cubrir las necesidades de sus hijos con respecto a la educación, a la salud, y para los que no tienen, el Estado debe ser subsidiario, para aquellos que no pueden o no tienen, que esa es la realidad que hoy día vivimos, solo que no han sido aplicadas las políticas públicas como corresponden, que hay mucha corrupción en Chile, por lo tanto los dineros no llegan, no tienen que estar, pero me parece absolutamente injusto que hoy día se pretenda utilizar dinero de los chilenos más necesitados para entregárselo a los que tienen. Por lo tanto, creo que los que tienen, que sigan teniendo, que sigan haciendo su labor y su vida como ellos les parezca, pero esos dineros deben ser enfocados a la gente que más necesita. Yo como mujer y como cristiana, que trabajo en el área social hace muchos años, necesito que pongamos esta visión que tenemos los cristianos, que ni la derecha ni la izquierda ha sido capaz de solucionar las necesidades sociales que son reales en nuestro país, y esa es la visión. Le damos la palabra a Claudio Quiroga. ¿Cuál es su postura y si está de acuerdo o no con lo que dice Carolina?
Bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo para nada con esto de que el Estado subsidia a las personas hoy día y que en general se dedica a satisfacer necesidades sociales. Los bienes sociales son todos hoy una mercancía, ¿no? Todos dependen del bolsillo de la persona. El acceso es lo único que está enunciado en la Constitución. No hay ninguna garantía, no hay un sistema de protección social. El Estado es abstinente en la cuestión social y eso tiene que cambiar. Por tanto, yo promuevo un Estado de derechos y que sea promotor de los bienes sociales, que pueden sumar bienes sociales y no que esté solo cuando el privado no quiera o no pueda. Tenemos que transitar de una sociedad de lucro a una sociedad de derechos y tenemos que generar un sistema de protección social que proteja a las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Cuando un Estado no brinda un sistema de protección social, en estricto rigor no es un Estado de derecho, es más bien un Estado de derecha, diría yo. Ok, y Ruth, antes demos la palabra a Ruth. Ruth, ¿qué opina? ¿Un Estado subsidiario como es actualmente un Estado social de derecho? Al primero señalar que para que tengamos un Estado que garantice, como dice Claudio, todos los derechos, tenemos que tener además este Estado con una espalda económica gigante y no podemos decirle a la gente que el Estado va a subsidiar o a garantizar todos los derechos, porque la verdad es que si no tiene los recursos para hacerlo es bien difícil que se puedan cumplir. Lo hemos visto en constituciones de países vecinos donde están todos los derechos garantizados, los derechos sociales, pero sin embargo no se pueden cumplir porque el Estado no tiene o la caja pagadora, digamos, que son el fisco, en este caso en Chile, ¿cierto?, no tiene la espalda suficiente para hacerlo. Yo creo que es importante que además, como decía Carolina, hoy día hay personas que pueden pagar por los derechos sociales o el acceso a la salud o a la educación, y es importante que quienes quieran decidirlo y quienes puedan pagarlo lo hagan. El Estado tiene que garantizar los derechos sociales a aquellos ciudadanos que no tienen para hacerlo. Yo creo que en eso hay que ser justo, porque yo no creo en la gratuidad universal, por ejemplo, en la educación, porque hay gente que puede hacerlo y tiene que hacerlo así para poder también subsidiar y colaborar con aquellos que no pueden. Sí, le damos a la palabra ahora a Carolina para ir después a otros temas también. La pregunta es si es que el tema son fondos, si es que no hay también que hacer modificaciones tributarias tal vez a través de políticas públicas, porque sea subsidiario o no, el tema de los fondos va a seguir existiendo, la necesidad de recursos. Carolina, para pasar a otro tema. Me parece súper injusto que hoy día se pretenda hablar de un sistema solidario donde involucra a todos los ciudadanos, por lo tanto vamos a seguir entregando recursos a los que más tienen. Me parece eso injusticia. Creo que hoy día las necesidades sociales son reales, pero por eso esta nueva Carolina, Constitución... deja hacerte un punto. No quiere decir necesariamente un Estado social de derecho, para que la gente también sepa en sus casas que se le da por igual a todos. Se supone que se da según necesidad. Son conceptos distintos de... Eso es subsidiario. Sí, Perdón, Carolina, Carolina, según el derecho constitucional, subsidiario no tiene que ver con cuánto le das a alguien, tiene que ver con quién provee ese bien. Si los privados, por ejemplo, en educación, y el Estado nunca se mete, o si ambos pueden jugar un rol activo o no, para que no confundamos a la gente con la discusión de qué es un Estado subsidiario y qué es un Estado social de derecho. Tiene que ver con quién provee los bienes, no cuánto se entrega a cada uno. Por supuesto, sí, yo creo que eso la gente lo tiene claro. Hoy día la gente que tiene dinero puede pagar un colegio caro como el Nido de Águila, y una persona que vive en una población, ¿cierto?, no lo tiene, y ahí es donde el Estado tiene que actuar. El Estado que no se meta con los que pueden, porque va a entregar recursos para allá. Hoy día necesitamos que la gente que de verdad está sufriendo en nuestro país sea abordada. Estamos mezclando conceptos. Pasemos a otro tema que también es relevante. ¿Cuál debe ser la relación entre el Estado y las iglesias? ¿Debe mantenerse como un Estado laico? ¿Deben tener algún tipo de garantía sobre otras instituciones o no? Claudio. Bueno, tiene que mantenerse el Estado laico. Yo soy protestante, por lo tanto, cuando no había diferencia entre Estado e Iglesia, a nuestros hermanos tenían que enterrarlo en cementerio, digamos, en las casas o en los patios, porque no había cementerio para estas personas, puesto que no eran católicos. Yo creo que eso nunca más debe pasar. La Iglesia y el Estado tienen que estar completamente separados. Ya, les voy a pedir que hagan, así como Claudio, que tratemos de ir sintetizando para pasar por varios temas. Ruth, ¿cómo cree que debe ser esa relación Estado-Iglesias?
tal como la tenemos ahora, el cambio de 1833 a 1925 eliminó, cierto, que todos los ciudadanos chilenos pudieran, o sea, tenían que solamente profesar la fe católica apostólica romana, y eso finalmente se eliminó, cierto, el cambio constitucional en ese minuto. Pero sí creo que hoy día tenemos derechos garantizados en la Constitución. Yo soy cristiana evangélica y para mí es importante seguir manteniendo, por ejemplo, el artículo 19, número 6, que garantiza, cierto, la libertad de conciencia y la libertad de poder de culto, tener cualquier manifestación religiosa. Para mí eso es importante, mantenerlo hoy día en la Constitución. Carolina, porque parecen estar todos de acuerdo en mantener cómo está ahora la situación de la relación de Estado-Iglesias, ¿no? Como un Estado laico. Entonces, si es que estás de acuerdo, me gustaría preguntarte otra arista. ¿La fe tiene algo que hacer al momento de quienes van a participar en la Convención Constituyente? ¿Tiene un rol la fe, sea cual sea aquella fe, o no? ¿Y en qué se puede notar? Esa es la alternativa hoy día que nosotros proporcionamos como cristianos, a diferencia de lo que hay hoy día. La política hoy día necesitamos cambiarla, podemos ver la ¿En qué serían distintos ustedes? ¿A qué te refieres con esta alternativa? Nosotros tenemos una mirada de misericordia con el prójimo. Nosotros miramos de igual a igual, no legislaríamos desde la oficina, sino que del terreno. Yo llevo años trabajando en forma gratuita desde la iglesia en operativos sociales. Aprendí a cortar el pelo solamente para cortarle el pelo gratis. Esa es la visión que nosotros queremos poner, esa como visión cristiana, que es totalmente distinta. Yo ya ofrecí la mitad del sueldo si salgo elegida constituyente para ayuda social, porque a mí me mueve otro sentir, me mueve el ir en ayuda de verdad de los más necesitados, en donde he estado en mucha actividad a lo largo de muchos años. Sigamos con... Eso la gente lo puede ver a través de mi Facebook y de las redes sociales. Sigamos con el intercambio. Claudio, ¿tú crees que hay una diferencia por ser entre alguien que es, por ejemplo, no sé, ateo, o alguien que es creyente? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, obviamente que... No me refiero para legislar, me refiero para legislar una constitución. Es la precisión que te quería hacer. A ese respecto no hay ninguna diferencia, porque uno no está allí para defender el interés minoritario de una fe particular, está allí para consolidar los derechos de las grandes mayorías. Por lo tanto, ninguna minoría religiosa ni ninguna mayoría religiosa podría imponer sus criterios morales y cercenar la autonomía moral que tienen las personas de vivir como quieran. Entonces, en ese sentido, yo hago una precisión. O sea, la fe obviamente incide en tu cosmovisión, en tu aproximación a las cosas, en tu ética, pero no tienen incidencia a la hora de legislar, puesto que hay muchas personas que se dicen cristianas y legislan realmente sin ninguna misericordia. Ya, Carolina, muy breve para que pasemos a otro tema y leemos la palabra a Ruth. Bueno, el tema de las libertades para todos los ciudadanos es algo que nosotros como cristianos defendemos desde siempre. No hablamos desde la cosmovisión cristiana con respecto a la religión. Hablamos de una cosmovisión cristiana con respecto a todas las religiones en Chile, a todas las libertades que tenemos. Sí, se entendió que hablabas de las religiones, al menos así lo entendí yo, en plural. ¿Y a ti te afectaría, por ejemplo, en cómo definir la vida? ¿Qué hay que defender respecto a la vida y el aborto, por ejemplo? ¿Tu religión te afectaría al momento de ir a la constituyente? Lo que pasa es que aquí no podemos hablar de religión, hablemos de ciencia. Si la ciencia dice que la concepción es el minuto en el que se crea un ser humano, que en el vientre de una mujer solamente puede salir un bebé, ¿por qué se habla de políticas públicas para que las jovencitas no se embaracen? Porque lo que va a salir de ese vientre es un ser humano. Entonces me parece un poco a veces absurdo cuando se quiere meter el tema del derecho de la vida, del que está por nacer, se quiere encasillar en la religión. Eso es ciencia, eso es biología, es el derecho de que podamos hoy día estar conversando acá. Ruth, le damos la palabra a Ruth. Ahora, la ciencia le llama distinto según la etapa también del desarrollo que esté ese ser vivo que comienza a gestarse. Ruth, te damos la palabra. Pero ninguno de nosotros nos saltamos ese proceso, entonces ahí está la diferencia. Ruth, te damos la palabra. Aborto. ¿Respecto a qué tema, perdón? ¿Cómo definirías en la Constitución la defensa del que está por nacer, de la persona ya nacida? Porque eso tiene implicancias también para después, si una ley de aborto es o no, por ejemplo, si se quisiera legislar una ley de aborto sin causales, con límite de tiempo solamente, tiene que ver con la Constitución, cómo está definido el tema. Sí, bueno, para mí no solamente desde la óptica o la cosmovisión cristiana, sino que también visto desde la ciencia también, para mí es importante defender uno de los derechos más importantes, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No creo que un ser humano que finalmente, porque en eso es lo que se convierte el cigoto, el feto, como le llamen, ¿cierto?,
va a tener una obligación a alguien de quitarle ese derecho. O sea, a poder seguirse desarrollando hay que y llegar penalizar a a la ser mujer, humano. hay que penalizar a la mujer que aborta. Mónica, yo creo que, o sea, Jimena, perdón. Mónica, está bien. Por el apellido. Mónica, está muy bien. Sí, ya. Mónica, ya. Sí, Mónica, no, hoy día en Chile no hay ninguna mujer penalizada por aborto y eso es súper importante también tenerlo sobre la mesa. Tengo que corregirte. Disculpa, tengo que corregirte. Te podría dar el número de causas penales que se han iniciado contra mujeres que abortaron antes de que existiera la ley de aborto tres causales. Existen, otra cosa es que no estén en la cárcel, pero causas penales existen en contra y sentencias también. Hago el punto más allá de si están de acuerdo o no con el tema, pero de que existen esas causas penales, existen. Han sido penalizadas mujeres y equipos médicos. Bueno, sí, en muy pocos casos, pero la verdad es que hoy día es importante defender este derecho tan importante como es el derecho a la vida, que también aquí en la Araucanía yo soy defensora de la vida, no solamente está por nacer, sino que por todas aquellas personas que hoy día, por ejemplo, ponen su vida en riesgo al vivir en sectores rurales aquí en la Araucanía, donde el terrorismo y sus vidas también están en riesgo. Entonces yo soy defensora de la vida, no solamente del que está por nacer, sino que todas las vidas merecen respeto y merecen dignidad en diferentes formas, momentos y oportunidades. Entiendo la cosmovisión que tú estás planteando desde tu perspectiva. Ahora se nos acabó el tiempo, entonces solo me quedan 10 segundos para cada uno para la siguiente pregunta, que es bien de fondo. ¿Qué valor, si tuvieran que elegir uno, porque hay muchos, uno podría escoger muchos, pero qué valor les gustaría que encarnara una nueva constitución y por qué? Tienen que ser capaces de decírmelo en una línea. ¿Qué valor? Yo sé que todos vamos a entender que hay más valores que les gustaría que encarnaran, pero díganme uno y por qué, para cerrar el debate. Claudio. La solidaridad, por cierto, yo creo que es un valor clave para entendernos como sujetos colectivos. Perfecto. Creo que ahí hay una visión antropológica también que tenemos que rescatar. Carolina. Sin ideologías perversas como este libro que saqué a la luz hacia el 2018, donde había zoofilia, pedofilia y orgías para niños tercero básico. Por lo tanto, nuestra Constitución debe arraigar los principios judío-cristianos. Carolina, ¿en qué lugar se usó para que des el nombre concreto? Porque no he visto ningún. ¿En qué lugar se entregó ese libro? En el Ministerio de Educación. Ahí está el logo del ministerio. Esto lo denuncié hace el 2018. No he visto ningún libro que hable de zoofilia. Ningún libro que hable... Zoofilia, pedofilia y orgía. Entonces, infórmate de este tema porque esto es real. Yo, gracias a mi denuncia, se sacó de circulación y la gente me conoce por este tema. Te pido que lo podemos hacer público a través de las redes sociales, aquello, pero... Fue muy bullado. Sí, porque no... Bueno, le damos la palabra a Ruth pero no entendí cuál era el valor que querías que se encarnara en la Constitución. Sin ideologías. Eso es lo que quiero, que haya un principio de buscar mantener nuestra cosmovisión judío-cristiana que tenemos en nuestro país actualmente. Ok, y Ruth Hurtado, si tuvieras que elegir uno entre muchos valores que uno quiere que encarne una Constitución, ¿cuál sería? La vida. Sin vida no tenemos ningún otro valor, aunque agreguemos mucho y si no tenemos protección a la vida, la verdad que todos los otros derechos o valores van a ser inútiles si no está consagrado el derecho a la vida. Perfecto. Les quiero agradecer a los tres que nos hayan acompañado en Aquí se debate. Carolina, Ruth, Claudio. Finalmente la idea es que la gente se informe, que sepan qué piensan ustedes de la Constitución, que sepan quiénes son, qué aspiran a representar y que finalmente la ciudadanía decida. Muchísimas gracias por habernos acompañado los tres. Gracias. Chao. Gracias a ustedes por el espacio. Chao. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con noticias aquí en CNN Chile. Esto fue Aquí se debate.